Familia, es un gusto que nos estés acompañando en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, es un honor que nos acompañes a través de tu dispositivo móvil junto con tu familia. Este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar. Vamos a iniciar nuestro culto de este día. Así que les invito a que vaya por su Biblia y juntos participemos de la lectura bíblica acompañando a nuestro hermano invitado en esta tarde. Al terminar, juntos vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de exaltación a nuestro Padre Celestial por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, reconociendo su grandeza, reconociendo su majestad y reconociendo su poderío sobre esta tierra. Que Dios nos bendiga. Dice el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los emonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. A Cristo debemos levantar, a Cristo debemos exaltar. Hoy es tiempo de compartir, es el día, no hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. A Cristo debemos levantar, a Cristo debemos exaltar. En México todos tienen que saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a proclamar, lo vamos a proclamar. México, vamos a cambiar. Hoy es tiempo de compartir, es el día, no hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. A Cristo debemos levantar, a Cristo debemos exaltar. En México todos tienen que saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar. México, vamos a cambiar. En México todos tienen que saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar. México, vamos a cambiar. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y
ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Leemos en la porción de Deuteronomio en el capítulo 16 que es de bendición dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos a nuestro Dios. Así que, hermanos, en esta tarde, que Dios ponga en su corazón lo que es necesario darle a Él para el engrandecimiento del reino de los cielos, para apoyar a nuestra amada iglesia en continuar en la labor de dar a conocer el Evangelio a toda criatura. Así que, hermanos, a través de la pantalla van a poder ver las diferentes maneras en las que podemos participar trayendo nuestras ofrendas y nuestros diezmos, ya sea por depósito, por transferencia o trayendo su sobre a la iglesia. Siempre habrá alguien que pueda recibirle. Gracias por poner en su corazón el apoyar la obra de la iglesia y estar presentes juntos, trabajando hombro a hombro a través de la distancia. Que Dios les bendiga. Qué excelente tiempo hemos tenido hasta este momento. Hemos tenido lectura bíblica, hemos tenido la alabanza y la exaltación a nuestro Padre Celestial, reconociendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ahora es el momento de escuchar la palabra de Dios, de escuchar lo que Dios tiene para ti y para mí a través de su palabra y a través de su siervo, nuestro pastor invitado, Osiel Cruz, de la Iglesia Bautista Libertad de Tuxpan, Veracruz. Un saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Libertad también que nos acompañan en esta transmisión en línea. Hermanos, démosle la bienvenida a nuestro pastor Osiel Cruz. Buenas tardes, hermanos. Gracias por la invitación del pastor Héctor Cocón y estar con ustedes, hermanos de Monte de Sion. Soy el pastor Osiel Cruz de Tuxpan, Veracruz, y para mí es un gran privilegio estar frente a ustedes, aunque yo no les pueda ver, pero gracias a Dios porque tuvieron en bien pues darme este privilegio de estar delante de ustedes. Mi esposa es Olga Lidia Sánchez Santiago y tengo dos hijos. Uno se llama Saf y la niña se llama Shanat. Pues el tema que se me dio para este tiempo, pues realmente tiene que ver con la victoria que Dios dio a Gedeón. Entonces, en algún momento de la vida todos hemos pasado por tiempos difíciles, como Israel, que por 7 años fue sometido bajo la mano de los madianitas y de los amalecitas. Pues sufrieron bastante, sufrieron destrucción, sufrieron robo, burla, desobediencia, violencia, temor, porque huían del lugar para ir sobre las cuevas, entre las montañas. Y bueno, el pueblo era tan sanguinario que el pueblo de Israel corría para esconderse. Y entonces lo podemos ver eso en el capítulo 6, realmente, cómo estaba sometido el pueblo de Dios bajo esas condiciones por causa de su desobediencia a Dios. Y entonces, pues, Dios tiene que llevarnos a un punto donde se llega a la necesidad de depender totalmente de Dios. Se dan cuenta que entre más problemas hay, entre más dificultades hay, más la gente muchas veces se acerca a Dios. La pregunta es, ¿por qué no se acercará cuando le va bien? Cuando tiene buena salud, cuando tiene buena economía, cuando la familia está integrada,
cuando tienes todo lo que quieres, cuando tienes todos tus gustos, pues podemos ver que la gente no busca a Dios hasta que Dios los pasa por la prueba de fuego, así como a Israel con los madianitas y los amalecitas. Y podemos ver una historia extraordinaria en la palabra de Dios. Podemos ver cómo Dios trabaja, cómo Dios obra, y podemos ver que Dios no se equivoca. Así que vemos la trama de lo que dice la palabra de Dios, y dice el verso 1 del capítulo 7 del libro de los Jueces, dice: levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Encontramos que Dios los tiene que llevar hasta el extremo de lo que es la humanidad de uno. Ya los lleva a través de las angustias, de las persecuciones, del robo, de la violencia, al extremo, pero eso no fue el extremo, sino que los lleva a acampar a un ejército grande de 22,000 soldados, a Arot, dice, o Arot, como usted le quiera llamar, y ese monte por algo lleva ese nombre, buscando el significado de ese monte Arot o Arot. Su significado es lugar del terror. Se da cuenta que cuando nosotros llegamos a ese punto de ese collado del terror, se da cuenta que tendemos a buscar a Dios. Los hijos de Dios también, Dios nos tiene que pasar por ese valle. Los hijos de Dios tenemos que aprender a saber cómo Dios trabaja directamente con nosotros, y no lo sabremos hasta que no lleguemos a ese punto muchas veces. Algunas veces, algunos de los cristianos somos tan capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, y antes que llegue una calamidad, uno ya se está arrodillando. Pero hay otros que no, que ven la calamidad como Israel y realmente no se arrepienten de nada, siguen viviendo sus vidas igual, así, a medias aguas. Vas a la iglesia porque te sientes bien, no vas a la iglesia porque no te sientes bien, y empieza a haber una cavilación entre uno y Dios. Y entonces entendemos que Dios tiene que hacer algo con su pueblo para hacerlo volver su vista a Él. Ahora, cuando se reúne ese grupo ese ejército de 22,000, Dios pone a prueba al ejército, y lo pone a prueba por una sola razón: para depurar al ejército y para que verdaderamente se quedaran las personas que podrían ser útiles para ganar esa gran victoria. Y hay cosas interesantes dentro de las características que Dios busca. Ahora, habemos hijos de Dios que cuando pasamos tiempos de necesidad, de tribulación y de enfermedad, de aflicción, de persecución y de angustia, tendemos a hacer dos cosas:
Dos cosas con las cuales Dios trabajó con el ejército de Israel, que eran 22,000. Una, dejar las filas de la batalla o permanecer en ellas. La pregunta es, ¿de qué grupo de soldados somos nosotros? O sea, ¿somos de los que dejamos las filas a la primera de cambio porque vemos que están duros los golpes, porque vemos que no van bien las cosas, porque vemos que todo se va a pique y corremos? ¿O somos de los que permanecemos en las filas del Señor para agradar a Dios? Dice el verso 3 del libro de los Jueces, dice de la siguiente manera: ahora pues, haz pregonar, dice el verso 3, a oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, era una prueba de fuego. En primer lugar, porque los amalecitas los podemos ver descritos en el capítulo 6 y en el capítulo 7, en los últimos versículos. En el capítulo 6 dice que eran como langostas. La cualidad de una langosta es que va y donde posan esa cantidad de langostas, destruye todo a su paso y no deja nada bueno. ¿Sabe qué? Eso me hace recordar también a Satanás, porque Jesús dijo que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero damos gracias a Dios por nuestro Salvador Jesucristo, que dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios porque descansar, porque sus promesas son grandes. Ahora, hay cristianos que cuando son muchos en un templo, tienen el concepto de que todo va bien. No sé si a usted le ha pasado. Y realmente es humano. Y piensan que todo va bien porque hay gran bullicio, hay más movimiento de gente, se entonan los cantos congregacionales y se oyen bien bonitos y hace uno muchas cosas, ¿verdad?, que parece que es la pura verdad, pero en el tiempo de la prueba ahí se ve verdaderamente quién está con Dios y quién no. Ahora, eso no dice nada, pero suele suceder que solamente unos pocos están peleando las batallas con el poder de Dios, esas batallas espirituales. Son muy pocos los que están verdaderamente leyendo la Biblia, orando, yendo a repartir folletos, hablando de Cristo, que ese es el trabajo principal de todo cristiano, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Son cosas que son una prioridad dentro de la iglesia. Los métodos pueden ser muy buenos, pero si no estamos haciendo esas cosas que son importantes en la vida personal de uno, tarde o temprano vamos a ser derrotados por el enemigo. Si la iglesia, también podemos ver que si en la iglesia algo sale mal, la gran mayoría corre y los que verdaderamente están peleando las batallas espirituales se quedan. Aquí vemos la declaratoria que dice, quien tenga temor realmente, dice su palabra, y se estremezca, madrugue y devuélvase a su casa, váyase.
porque a mí ese tipo de soldado no me sirve. Ahora, igual para nosotros, Dios dice que ese tipo de cristianismo no sirve. De un tipo de cristianismo de llamaradas de petantes. ¿Sí conoce ese tipo de cristianismo? Que de repente llegan y parece que la pura verdad y están y se quieren involucrar en todo y hacen y quieren hacer todas las cosas y ya no sabe el pastor qué hacer, ¿verdad? Porque no, tampoco le puede decir que no, a veces sí, y nos atrevemos, ¿verdad? Algunos pastores a decir, ¿sabes qué? Siéntate y escucha y aprende, y cuando ya tú sepas hacer las cosas bien, pues no las hacemos bien a la primera, tenemos que practicar. Ya cuando tú sepas la forma en que se hacen las cosas, entonces yo te voy a pedir la ayuda. Y pues realmente hay ese tipo de personas, hay otro tipo de personas que son como el cometa, que se aparecen de vez en cuando, y cuando se aparecen hacen mucho ruido en el templo. Y ay, hermanito, Dios te bendiga, y parece que es la pura verdad, ¿verdad? Y va a su casa y parece que son los más espirituales, porque cuando uno llega ya a sus casas, dicen, hermano, no he ido al templo, pero aquí en la casa, aquí leo la Biblia, aquí oro, aquí canto, casi le dicen, aquí levanto los diezmos y las ofrendas. Pero imagínense, si no tiene la capacidad de hacer esas cosas en la iglesia, mucho menos en su casa. Ahora, no está agradando a Dios. Ahora, son personas que realmente no tienen una responsabilidad. Y bueno, Dios sabía que ese ejército estaba lleno de gente que no le iba a servir para nada, de gente que tenía miedo y de gente que se estremecía, o sea, que se echaba para atrás a la primera de cambio al oír que eran como langostas el ejército de los madianitas y los amalecitas. Entonces dice uno, no, pues con ese ejército, ¿para qué voy tan lejos? Aquí me quedo mejor, ¿verdad? Pero Dios no trabaja así, de la forma en que uno piensa que Dios puede trabajar. Dice la palabra de Dios en el verso 4 de la siguiente manera. El verso 4 al verso 7 dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te probaré, y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, y llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Quiero enfatizar algo. Aún Dios sigue probando a la iglesia, y constantemente la sigue probando para capacitarla para las batallas y tener guerreros valientes dentro de ella, que no le tengan miedo a la responsabilidad, a los retos, a los obstáculos, que vendrán en nuestros tiempos persecución, injusticias, falta de libertad de expresión y religiosa. Esto que está pasando hoy, hermanos, pues realmente la pandemia universal es una preparación para probar al verdadero Hijo de Dios.
en su fidelidad, en su compromiso, en su lealtad para seguir a Cristo Jesús en sus filas. En el templo hay COVID, en los supermercados, las playas, centros turísticos, centros de entretenimiento, pues no hay virus. Tal parece que el cristianismo se echa insensible a la voz de Dios. Pero Dios seguirá con toda esa dureza de corazón de algunos cristianos. Dios seguirá trabajando en su pueblo para seguir puliéndolo y para sacar lo mejor de lo mejor de entre la iglesia, porque Él no quiere cristianos a medias, quiere cristianos completos, quiere guerreros completos para que peleen sus batallas. Algunos tienen cualquier excusa para desertar de las filas del Señor. Y esta era una buena excusa que Dios les había puesto a los primeros. Quien tenga temor y quien se ruborice, pues que se vaya. Y se fueron porque, bueno, está bien, hay que los maten a todos. Me atrevo a pensar una clase de pensamientos que hay allí dentro de la trama a veces uno se imagina muchas cosas y qué le habrá dicho acá, pero estamos dentro de la trama y vemos entonces, hermanos, que al final Dios escoge siempre un pequeño remanente con características que, humanamente hablando, 300 hombres no eran un ejército para el enemigo, pero Dios en todo proceso va capacitando, óigalo bien, va capacitando a sus hijos, haciéndolos, óigalo bien, con su poder más fuertes. Y quiero hablar de una característica que ayudó a ese ejército a salir victorioso. Número 1, eran hombres de fe. Hoy en día hay gente que usted visita en sus casas y que dicen algunas personas, ay hermano, yo estoy desanimado. No, es que muchos están desanimados. Es que no sé qué está pasando con la iglesia, porque la iglesia poco a poco se está vaciando. Porque en las iglesias hay tiempo de vacas gordas y vacas flacas. Y si alguno de los pastores dijera en todo este universo, en todo este mundo, que en su iglesia no se han ido ovejas, yo creo que sería un mentiroso. Hay algunos pastores que cuando les pregunta a uno, ¿y cómo te va en tu iglesia? Y dicen, bien. ¿Y cuántas ovejas tienen? Aunque nada más tengan tres ovejas y una perniquebrada, dicen que tienen 100, 200 y 300. Es malo mentir. Hay que ser sinceros y hay que saber que en este tiempo de pandemia ninguna iglesia, ni aun las grandísimas que estaban, tienen muchas personas. Muchas se han vuelto para atrás, como el perro a su vómito y como la puerca lavada vuelve a su cielo. Bueno, pero ese es otro asunto. Estamos fuera de contexto, pero quiero más o menos darles una idea de cómo es esto. Entonces, pues realmente, hermanos, lo que necesita Dios en las filas de su ejército, así como tenían esa característica los 300 hombres que pelearon con Gedeón contra los madianitas y los amalecitas, es que eran hombres de fe. Esos hombres de fe eran hombres que lo creían todo. Si no lo hubieran creído, hubieran dicho, bueno, Gedeón, y tú eres nuestro líder, y tú crees que nosotros solitos vamos a poder derrotar a esa multitud de hombres que no se pueden contar, que están a la orilla del mar.
Era para que se hubieran echado atrás, pero ellos, óigalo bien, eran hombres de fe. Y me gusta mucho lo que dice Hebreos capítulo 11. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos creyeron a Dios. ¿Por qué creyeron a Dios? Porque ellos sabían en el capítulo 6, cuando Gedeón le reclama a Dios y dice, bueno, ¿dónde está el Dios que sacó al pueblo, a nuestro pueblo de Egipto, que hizo grandes proezas, señales, grandes cosas? ¿Dónde está? Porque se quejaba. Mejor ni hubiera abierto la boca, porque Dios le llamó. Dios le llamó. Había un gran peso en su corazón, y todos los que llevamos un gran peso en el corazón de la obra de Dios, Dios nos llama para su servicio. Había un hermano que decía, hermano, la mies es mucha y los obreros pocos. Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ore, hermano, ore. ¿Y por qué no ora usted? Y realmente, hermanos, ¿sabe por qué muchos no oran por esa petición? Porque tienen miedo a ser llamados por Dios. De veras, es la verdad. Realmente, que otros oren por eso. Yo no puedo orar por eso, porque Dios va poniendo una carga sobre uno. Va poniendo ese llamamiento para que uno sea fiel guerrero suyo. Pero estos hombres tenían mucha fe, porque habían oído de las maravillas y porque creían que Dios les daría la victoria. Y esa fe, hermanos, no se produce por sí sola. Esa fe, hermanos, que la produce Dios, la produce a través de algo. Dice Romanos 10:17, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice Hebreos 11:1, pero Romanos 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay ningún cristiano que pueda desarrollar su fe sin la palabra de Dios, sin el oír la palabra de Dios. Hay mucha gente desanimada porque no está ejerciendo la fe en la palabra de Dios. Ellos dicen ejercer la fe oyendo cosas que no convienen de algún hermano que no quiere un compromiso con Dios, que no quiere ser leal con Dios, que no quiere ser fiel con Dios, que no quiere hacer nada para Dios, que no quiere un compromiso para Dios, que no quiere nada de Dios, solamente quiere ir a sentarse y gozarse en el momento y ya me voy porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Pero si comprendiéramos que Dios quiere hacernos crecer, pero no nos podrá hacer crecer si no vamos a su palabra, porque esa fe que Dios produce, la produce a través de su palabra, y por eso ese ejército la creyó en su palabra, y dice la palabra de Dios, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y le quiero decir, hermano, que hoy hay mucha gente sin fe, mucha gente que oye la palabra de Dios, pero no cree la palabra de Dios. Pero sí puede creer a otras cosas, a lo que oye en YouTube, 3ABN, a lo que oye en Instagram, en lo que oye en TikTok, en lo que oye en otros medios de comunicación, como la que estamos utilizando en este momento. Y pues realmente, hermanos, pues da tristeza porque eso se convierte en un rechazo total a Dios.
Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos capacitamos a través de ella, empezaremos a ejercer la fe. Tanto que cuando viene la prueba de la fe, que está su base en la palabra de Dios, dice 1 de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea, que esa fe nos hará anhelar, crecer y trabajar en el lugar donde estamos hasta que Cristo venga y se revele a nosotros. Así que esa es una base sólida para poder vencer al enemigo, la fe. Es lo que tuvieron los 300 hombres. Si no la hubieran tenido, hubieran sido escarnio de sus enemigos. Pero gloria a Dios, porque ellos descansaban en la palabra de Dios. Segunda cosa que este ejército tenía, y dice el verso 9 de Jueces, dice de la siguiente manera: aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y esa segunda cosa que nos hará un ejército poderoso y fuerte, no tan solamente es la fe, sino también es el descanso en las promesas dadas de Dios o por Dios. No sé si usted entienda esto, pero al paso del tiempo uno se va dando cuenta que descansar en las promesas de Dios es luchar con la palabra de Dios. Luchar con la palabra de Dios contra el enemigo. Pensemos, hermanos, lo que dice Jesús en nuestra victoria anticipada. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos muerto? Ninguno. Pero nosotros creemos en la victoria anticipada, en la promesa dada. O sea, que aunque muramos como Cristo vive, nosotros también viviremos juntamente con Él. Y esas promesas también nos sostienen. Hay promesas verdaderas para nosotros. Dios le decía a su pueblo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hay cosas interesantes que podemos aprender de Jesús, que si Él prometió, Él cumplirá. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, ¿por qué no creer a la palabra de Dios? ¿Por qué no creer a Él si es Dios? Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sí, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aunque sabemos que Satanás tiene poder, nuestro Salvador tiene todo el poder, porque ha vencido la muerte, porque ha vencido a Satanás y porque ha vencido a los demonios. Y debemos descansar en esa promesa, y debemos descansar en su palabra, en lo que dice su palabra. Y dice su palabra de la siguiente manera, Colosenses 2:14,
para que vean lo que nos da la victoria y por qué debemos vivir en victoria y por qué estamos en victoria los hijos de Dios. Porque dice que Él ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Ningún otro ser había podido quitarle esa acta que era contraria contra nosotros a Satanás, sino solamente Jesús. Por eso a través de su obra redentora, todo hombre puede ir a Él para ser salvo, porque Él tiene todo el poder, porque Él se lo ha quitado a Satanás. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. También, no tan solamente derrotó a Satanás y le quitó esos derechos que Él tenía sobre nosotros, sino que también despojó, dice, despojando a los principados y a las potestades. Cuando ellos se creían señores de este mundo, cuando ellos se creían con tanto poder y que nadie los podría detener ni dominar, Jesús vino y dice que los despojó. Ellos se sentían con poder, pero Jesús los despojó. Jesús tiene todo el poder, por eso, porque Él es victorioso, nosotros también vivimos en victoria. Bueno, pero siempre y cuando vivamos con la fe puesta en Él y vivamos de una o de otra manera yendo a su palabra para confiar en sus promesas. Dice de su palabra que los despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios por nuestro Salvador, porque Él nos dio libertad, libertad cual nunca nadie la puede dar, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos el verso 13 y 14, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, aquí yo soñé un sueño y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Quiero decirle, hermano, que encontramos aquí un veredicto de parte de Dios para capacitar a su ejército. 1, lo capacitó con fe. 2, lo capacitó creyendo en las promesas de Él, que nunca los dejaría solos, pero también los capacitó descansando en el poder de Dios. Descansando en el poder de Dios. ¿Cómo estaban ellos, humanamente hablando? Porque cuando Dios le dice a Gedeón, le dice que ya los ha entregado en sus manos, que ya ellos han ganado, aunque todavía no iban a pelear contra los madianitas ni amalecitas, y que ya los había entregado en sus manos, o sea que ya tenían la victoria, aún todavía sin ir, como quiera Gedeón tenía temor. Y Dios conocía el corazón de Gedeón.
Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve al campamento. Y si no, tú piensas que no puedes ir solo, lleva a tu siervo. Para que oigas lo del campamento de los madianitas piensan del ejército que yo escogí, que yo capacité y que yo te di. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, aunque seamos líderes, no hemos ganado nada. Dios es el que convence a las personas. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Entendamos algo, que Dios no va a obrar si no descansamos en el poder suyo. Este ejército también había aprendido a descansar en el poder de Dios. El temor que tenía Gedeón, el temor que tenía también el ejército, porque es humano. Cuando uno quiere hacer su voluntad y cuando uno quiere hacer lo que Dios manda un poder sobrenatural sobre nosotros, nos capacita y aparte de que nos capacita, infunde el temor a los enemigos. ¿Usted cree que Satanás no tiene temor? ¿Usted cree que los demonios no tienen temor? Tienen temor. Cuando Jesús vino a este mundo, los demonios le decían a Satanás, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos saben muy bien que están vencidos, pero también que están destinados al fuego eterno, están maldecidos. Sobre ellos no puede haber un cambio, ni de actitud, ni de pensamiento, ni de acción de parte de Dios, porque vieron su gloria y no quisieron su gloria. Por eso fueron despojados también de la patria celestial. Pero mire lo que dice en 1 de Juan 4:18. Dice, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y hay algo muy particular en el ejército de Dios, que Dios escogió, es que ellos amaban a Dios, porque todos sus temores se habían disipado, se habían ido. La pregunta es, ¿ustedes aman a Dios? Nosotros amamos a Dios, para que podamos disipar todas las preocupaciones, para que podamos disipar todas las cosas que a uno le quitan la tranquilidad. Descansemos como el ejército de Gedeón, en el poder de Dios, pero tenían ese poder porque amaban a Dios. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, 2 Corintios 4:7 al 10, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Cuando Pablo habla de que tenemos este tesoro en vasos de barro, está hablando de que nosotros somos el barro y el tesoro que tenemos nosotros en este vaso de barro es el Espíritu Santo, es Dios mismo con nosotros, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y entendamos algo, que ese tesoro fue puesto en nosotros, Dios con nosotros, Dios habitando en nosotros,
para que la excelencia del poder de Dios, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea, que nosotros solamente somos recipientes, que no somos tan importantes, pero la importancia más grande, lo de más valor, está en nosotros. Pero a veces no le damos valor a eso. Necesitamos empezar a darle valor a Dios, porque muchas veces lo entristecemos. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, sí, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese es el clímax total del por qué somos vasos de barro y por qué tenemos a Dios en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero eso no puede ser posible si no descansamos en el poder de Dios. El primer y gran mandamiento para el pueblo de Israel: descansa en el amor de Dios. Y si descansa en el amor de Dios, descansa en el poder de Dios. Dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo y grande mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar la obra de Dios, ni a los perdidos, ni a la gente que vive sin Cristo, si no amamos primeramente a Dios. Cuando nosotros descansemos en el poder de Dios, el temor para hacer la obra de Dios se va a disipar y la va a poner en la vida de aquellas personas que no quieren agradarle ni quieren buscar hacer su voluntad. Encontramos que Dios trabaja de diferentes maneras. Humanamente hablando, no. Él con poco hace un impacto. Con usted, si quiere darle lo que le pertenece a Él, hará grandes cosas, ganará grandes batallas, será una bendición en su iglesia, desarrollará sus dones y talentos. Si tan solamente uno de la iglesia pensara o pensáramos como los 300 hombres que Dios escogió para ir a la batalla contra una multitud, si tan solamente uno pensara así, Dios haría grandes cosas en el lugar donde usted y yo nos reunimos. Mire lo que Dios dice. ¿Por qué trabajó de esa manera? Dice Jueces, capítulo 7, verso 2, y concluimos aquí. Dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado.
La obra de Dios no se hace con capacidades humanas. Las luchas espirituales no se hacen con capacidades humanas. Se hace con el poder de Dios, con creer a su palabra y con la fe en Jesucristo como ancla firme de nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos, y fue un gusto y un gozo poder compartir la palabra de Dios. Hasta luego. ensancharas mi camino, que te quedes tú conmigo, es mi oración. Si me dieras protección y mis pies no resbalaran, que me libres tú del mal y que no me dañe, es mi oración. Bendíceme y seré bendición. Hazme tus manos y tus pies, ven, úsame. Los cielos abre hoy sobre mí.
habernos acompañado hasta este momento. Gracias por estar presentes como cada semana. Y como cada semana les recordamos, si este mensaje ha sido de bendición para usted, por favor, compártala en sus redes sociales. Nos es de mucha ayuda y nos es de bendición al compartir la palabra de Dios, al compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de nuestra iglesia, a través de estos mensajes, a través de todo lo que hacemos por servir en la obra. Hermanos, como cada semana les recordamos también que si usted tiene una necesidad, si tiene algún problema en el que podamos apoyarle y acompañarle, estamos aquí para servirle. Contamos con el servicio de consejería bíblica y estamos aquí para escucharle, para acompañarle, para estar con usted el tiempo que usted lo necesite. Gracias una vez más. Contáctenos a través de nuestro buzón y con gusto le responderemos. Gracias, hermanos. Nos vemos la siguiente semana.